A la entrada de una vieja galería minera abandonada de Sajonia quedaron un par de cosas, una mochila y una bicicleta. Su dueño, Oliver K., de 34 años, bajó bajo la montaña el 8 de octubre de 2024 y no volvió a subir. No se perdió en una cueva ajena. Oliver estaba excavando su propio acceso hacia una antigua labor de plata cerca de Annaberg-Buchholz, cuando la roca que tenía encima se puso en movimiento. Una semana más tarde, dos perros señalaron, de forma independiente, un mismo punto dentro de la zona del derrumbe. Y después, las autoridades pusieron precio a la recuperación y declararon la operación desproporcionada. Annaberg-Buchholz está en los Montes Metálicos de Sajonia, casi en la frontera con la República Checa. En la superficie, esas cordilleras bajas y cubiertas de bosque parecen inofensivas. El peligro está escondido bajo tierra. En 1491, Caspar Nitzel encontró en estos parajes una veta de mineral de plata. 5 años después se fundó aquí la ciudad de Annaberg. El distrito de Frohnau y el monte Schreckenberg se convirtieron en uno de los enclaves mineros más antiguos del macizo: plata, cobalto y más tarde otros minerales. La montaña se volvió a abrir cada siglo. Después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a revisar las labores, esta vez por el uranio. En aquellos años se abrió la galería Frisch Glück para sacar la roca y ventilar los niveles. Una galería de este tipo, dicho de forma sencilla, es un acceso horizontal en la ladera de la montaña. No es un pozo, es una puerta hacia el interior del macizo. Los trabajos terminaron, la gente se fue, los pasadizos se quedaron. Bajo el bosque de Annaberg hay cientos de kilómetros de galerías, pozos y niveles abandonados de distintas épocas. Una parte figura en planos históricos, otra parte en papeles que nadie ha leído en 100 años. En 2019, el paisaje minero de los Montes Metálicos entró en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la zona minera de Annaberg-Frohnau lo hizo como elemento propio. Formalmente es un paisaje museístico. Parte de las labores está acondicionada, iluminada y abierta a visitas. El resto está cerrado, no se mantiene, no se ventila, no se revisa. Nadie lleva la cuenta de cuántos huecos hay ahí dentro. Y precisamente a esos pasadizos entra habitualmente gente sin ninguna autorización, con una linterna, una pala y la certeza de que ahí abajo todavía queda algo. Uno de ellos vivía a media hora en coche de Frohnau. Se llamaba Oliver. El apellido no se puede dar. El derecho alemán protege los datos de las personas fallecidas y de sus familias, y la prensa publicó solo la inicial, Oliver K. 34 años, vivía en el propio Annaberg-Buchholz. Los conocidos lo llamaban Oli, así, en corto. De él se sabe poco. No hay datos de que fuera minero profesional, de que perteneciera a un club de espeleología, ni de que figurara en un servicio de rescate minero. Un hombre con un trabajo, una bicicleta y una afición muy fuerte. Oliver pasaba su tiempo libre bajo tierra, en esas mismas labores cerradas. Buscaba minerales de valor. La zona de Annaberg es conocida entre los coleccionistas, y en las vetas de los niveles antiguos se puede encontrar de verdad algo por lo que se paga dinero. La prensa lo llamó buscador de tesoros aficionado. En su entorno tenía otro nombre, Schwarzbefahren, entrada no autorizada en una explotación minera cerrada. Quien se dedica a esto sabe dos cosas, que está prohibido y que es peligroso. Oliver sabía las dos. Más tarde, cuando la historia llegó a los periódicos, el padre de Oliver, Detlef K., de 69 años, dijo unas palabras que casi todos los medios alemanes repitieron en distintas versiones. Es una afición de locos. Lo sabíamos y se lo advertimos 100 veces. Las advertencias no cambiaron nada. Los padres veían el riesgo desde fuera. Oliver, desde dentro, y por lo visto, lo consideraba manejable. A principios de octubre de 2024, cogió sus herramientas y se fue al bosque, cerca de Frohnau. Gente como él no es una rareza en los Montes Metálicos. Es un ambiente asentado, con su propio lenguaje y su ética no escrita. Entrar en labores cerradas está prohibido por ley y se castiga con multa. Las autoridades mineras van sellando y tapando las entradas con hormigón de forma metódica, y la gente encuentra otras nuevas. Los motivos son varios, y no se reducen a la codicia. Unos van a por minerales para coleccionistas, otros a por viejas herramientas de minero y vagonetas oxidadas. Un nivel abandonado es para ellos una especie de museo para el que no se vende entrada. Otros van por interés en un lugar que la gente dejó atrás hace mucho.
En los Montes Metálicos también circulan relatos sobre escondites de los años de la guerra. Se dice que al final de la contienda llevaron objetos de valor a las viejas galerías, y que todo eso sigue ahí, detrás del siguiente derrumbe. Ni un solo escondite de ese tipo está documentalmente confirmado en la zona de Frohnau, pero la leyenda marca la dirección de la siguiente búsqueda ilegal. A unos minutos del lugar de los hechos funciona una mina turística. Sostenimiento revisado, ventilación, iluminación, comunicaciones y registro de las personas en la entrada. En una labor cerrada no hay nada de eso. Nadie asegura el techo, nadie mide el aire, nadie achica el agua, nadie sabe que estás dentro y nadie va a notar que no has salido. Bajo la roca no hay cobertura. Quien entra solo en un pasadizo así elimina por completo la red de seguridad. Le queda únicamente su propia valoración del riesgo. Para entonces, las entradas oficiales al antiguo campo minero de Frohnau estaban cerradas. La entrada se la hicieron ellos mismos. En la ladera del Schreckenberg, alguien había excavado un estrecho agujero hacia las labores históricas. Más tarde, la autoridad minera lo describiría exactamente así: un acceso ilegal, excavado a mano. Aquí conviene señalar una imprecisión que se arrastra por las publicaciones. Unos medios llaman al lugar Galería Frisch Glück, otros Kippenheiner Stollen. Los datos son contradictorios. Ambos nombres se refieren al mismo antiguo campo minero junto al Schreckenberg, donde se entrelazan labores de distintos siglos que en algunos puntos se comunican entre sí. La prensa nunca dio la correspondencia exacta según los documentos. Mucho más importante es otra cosa. El acceso casero no llevaba a una galería sólida, sino a la zona de hundimiento de un antiguo pozo. Un pozo es una excavación vertical. Cuando se abandona, con el tiempo se va cerrando sobre sí mismo y encima de él se forma un tapón suelto de fragmentos de roca, el punto más inestable de toda la labor. La mecánica del hundimiento es sencilla. El sostenimiento de los pasadizos antiguos es de madera y se pudre. 100 años de humedad deterioran por completo un puntal de apoyo. El agua se filtra por las grietas y arrastra las partículas finas, y la bóveda se va deshaciendo desde dentro. En invierno, esa misma agua se congela en las grietas y rompe la piedra. La roca que hay sobre un pozo antiguo se sostiene en un equilibrio que ha tardado décadas en formarse. Basta una intervención pequeña en la estructura del derrumbe para alterarlo. Quien se abre paso en una zona así trabaja justo debajo de esa masa inestable y no la ve. La linterna ilumina el espacio de delante y deja el techo a oscuras. La investigación señalaría después, como causa del accidente, precisamente un derrumbe provocado por sus propios trabajos. El calendario de esta historia cabe en 2 fechas. La última señal de vida confirmada de Oliver K. corresponde al domingo 6 de octubre de 2024. Lo que pasó después no se sabe por testigos, sino por indicios. El martes 8 de octubre fue hasta las labores de Frohnau en bicicleta, como de costumbre. Iba solo, no llevaba acompañantes aquel día, ni, por lo visto, habitualmente. El otoño en los Montes Metálicos es la época en la que hay poca gente en el bosque. Nadie lo vio bajar, ni dejar de subir. Y aquí viene un detalle que la prensa alemana repitió aparte, porque explica las 24 horas perdidas. Las herramientas se quedaron en la entrada y estuvieron ahí, intactas, todo un día. Hubo quien pasó por delante y las vio, sin entender lo que significaban. Unas cosas dejadas junto a una vieja labor minera no parecen aquí una emergencia. Alguien está excavando, se ha apartado un momento, ya volverá. Oliver no apareció. En casa tardaron en echarlo en falta. Sus allegados sabían de sus salidas bajo tierra y de que podía desaparecer del mapa durante un día. Dieron la alarma cuando dejó de responder. Entonces empezó un operativo de búsqueda que se prolongó muchos días. La primera confirmación material apareció casi de inmediato. La bicicleta estaba en el bosque, cerca de la entrada, allí donde el propio Oliver la había dejado. Del bosque no se había marchado. Desde ese momento la búsqueda se concentró en la entrada de la vieja labor bajo el Schreckenberg. Hacia el antiguo campo minero de Frohnau se desplazaron la policía y los equipos de rescate. Un bosque habitualmente vacío se convirtió en pocas horas en un escenario con vehículos, focos y gente con casco. Junto a la entrada estaban la mochila y la ropa. Junto con la bicicleta, todo componía una imagen que no admite doble lectura. Se había cambiado de ropa antes de bajar. Había cogido el equipo y había entrado. El equipo no volvió a salir. En la noche del miércoles al jueves, los equipos con perros revisaron las 2 entradas conocidas. Se seguía también con la rutina policial habitual.
Los criminalistas comprobaron los contactos del desaparecido y la hipótesis de que se hubiera ido a algún sitio sin volver a casa. Esa línea se cerró rápido. La portavoz de la policía, Jana Ulbricht, lo dijo sin suavizarlo. Había que prepararse para lo peor. Fue entonces cuando se aclaró lo esencial sobre el propio lugar. Los técnicos de la autoridad minera de Sajonia encontraron aquel acceso ilegal, el paso excavado a mano hacia las labores del Kippenheiner Stollen. No había ninguna puerta abierta. Aquel paso lo había hecho una persona, y no existía documentación alguna sobre él. Para los rescatistas, eso lo cambiaba todo. En una mina legal hay planos y una geometría conocida de los pasadizos. Aquí había un agujero estrecho de longitud desconocida, que llevaba a un tramo que nadie había inspeccionado en 100 años. Había que trabajar a ciegas, en una roca que ya se había movido una vez. Y sabiendo que el reloj corría. Si está vivo y atrapado bajo el derrumbe, cada día perdido reduce las posibilidades casi a cero. Bajo tierra enviaron a profesionales. Los trabajos los llevó una unidad especial del Cuerpo de Bomberos de Annaberg-Buchholz, un equipo de rescate en altura y en mina, entrenado para trabajar en pozos y con cuerdas. Lo dirigía Paul Reuter. Los rescatistas bajaban con cuerdas, asegurándose a cada paso. La tarea era de ingeniería, entender a dónde llevaba el acceso casero, dónde topaba con el tramo hundido, y si se podía llegar hasta ahí por otro lado. Aquí resultó útil algo de lo que el propio Oliver no dispuso. Falk Seliger, especialista de la autoridad minera de Sajonia, sacó para los rescatistas los planos históricos de las labores, viejos trazados con pasadizos olvidados hacía mucho. Con ellos buscaron una vía alternativa. El reconocimiento se hizo por la bocamina del socavón de desagüe del Schreckenberg, una vieja galería para sacar el agua de las minas. También se planteó una comprobación con georradar, un aparato que atraviesa la roca y muestra los huecos bajo el derrumbe. Todo chocaba con lo mismo. Cada intento de acercarse a la zona hundida significaba que los propios equipos se metían bajo roca inestable, allí donde ya se había producido un derrumbe. Trabajaban en espacios angostos, en el agua, con el ruido constante del material fino que caía. El avance se medía en metros al día. En un momento dado, la valoración fue inequívoca. Seguir entrando era demasiado peligroso para los propios rescatistas. Continuar significaba, con alta probabilidad, provocar un segundo derrumbe que podría poner en peligro a varias personas del equipo. La fase activa de búsqueda se suspendió. No dejaron de buscar, pero pararon las bajadas hacia el derrumbe. El 15 de octubre, una semana después de la desaparición, se sumaron a la búsqueda 2 perros de servicio, entrenados para localizar a personas fallecidas. Equipos así son raros en Alemania y hubo que traerlos de lejos. Una se llamaba Abi, de una unidad sajona, el otro, Mani, de una bávara. Ambos malinois belgas con formación de servicio completa. A la galería no los dejaron entrar. Los perros trabajaron en superficie y en los tramos accesibles, porque los rastros olfativos salen desde la profundidad por las grietas y las viejas conexiones de ventilación. Recorrieron la zona de Frohnau varias veces, en círculos distintos. Hubo resultado. Dentro de la zona del derrumbe, los 2 perros marcaron con claridad un mismo punto, trabajando de forma independiente. La coincidencia de 2 marcajes independientes se considera un argumento sólido. La policía lo anunció con prudencia, pero sin ambigüedades. Con muy alta probabilidad, el desaparecido se encuentra bajo el derrumbe. Ese mismo día se cerró también una línea secundaria. Unas botas de goma amarillas, encontradas antes en la zona, no pertenecían a Oliver. Y entonces la policía lo dijo abiertamente. No hay indicios de que esté vivo bajo tierra, y tampoco los hay de que haya salido de la montaña. Formalmente seguía figurando como desaparecido. De hecho, la búsqueda había dejado de considerarse un rescate de una persona con vida. El 22 de octubre, la investigación publicó los resultados de sus comprobaciones. La policía criminal estableció lo siguiente. El hombre entró en la labor por su cuenta, a través de un paso ilegal. Con alta probabilidad, sufrió lesiones mortales en el derrumbe que él mismo provocó, mientras se abría camino en la zona de hundimiento del antiguo pozo. No se encontraron indicios de intervención de otras personas. Todas las hipótesis salvo la del accidente quedaron descartadas, porque no había datos que apuntaran a otra cosa ni en su entorno ni en el lugar de los hechos. Quedaba la geografía, y con ella la cosa se complica. Según las estimaciones, su cuerpo está a unos 25 metros bajo el derrumbe. La propia labor, en esa zona, desciende hasta unos 40 metros. Las cifras de las publicaciones no coinciden.
En unos sitios esos 25 metros se dan como profundidad desde la superficie, en otros, como espesor de roca por encima. Los datos son contradictorios y nadie ha determinado la posición exacta. Los perros solo redujeron la zona de búsqueda. Bajo un derrumbe así, unos metros a un lado significan otro volumen de trabajo y otro precio. A finales de octubre de 2024, Oliver K. fue declarado oficialmente fallecido. El día 25 se anunció públicamente. Entre la desaparición y ese anuncio pasaron poco más de 2 semanas. Para la familia, en ellas cupo todo el camino desde "se ha entretenido" hasta "no volverá a salir de allí". Con el reconocimiento oficial surgió una pregunta cuya respuesta parece evidente: recuperar a Oliver de debajo del derrumbe. El 24 de octubre, el Pleno Municipal de Annaberg-Buchholz debatió la recuperación de su cuerpo. La historia pasó de ser un operativo de rescate a ser una decisión municipal. La valoración técnica la dio la autoridad minera de Sajonia y fue dura. Llegar al punto necesario por los pasadizos existentes es imposible. El antiguo pozo está hundido y las galerías laterales están obstruidas o llevan a otra parte. Habría que abrir desde la superficie un nuevo pozo vertical, una mina en toda regla, con sostenimiento y ventilación. Ahí terminaba la parte de rescate. Eso ya es construcción minera. Los trabajos se valoraron en una cifra de entre 380.000 y 400.000 euros, sin garantía de éxito. El pozo podía salir al lado y no dar nada, y entonces habría que parar o seguir con dinero nuevo. A eso se sumaba el riesgo para las personas. Cualquier trabajo en esa roca significaba que una cuadrilla volvería a quedar bajo una masa que ya se había derrumbado una vez. Sopesado todo esto, la ciudad declaró la operación desproporcionada. Detrás de esa fórmula fría hay un criterio jurídico, la relación entre el coste, el riesgo y el resultado alcanzable. Según ese criterio, la recuperación oficial quedaba excluida. La decisión se anunció públicamente, junto con la policía. Las autoridades dijeron sin rodeos que su cuerpo permanecería donde está. El 26 de octubre, la noticia se extendió por los medios alemanes mucho más allá de Sajonia, y casi de inmediato salió a la luz un problema en el que al principio nadie había pensado. Según la ley alemana, no se puede dejar así, sin más, a una persona bajo tierra. La ley funeraria de Sajonia exige que las personas fallecidas reciban sepultura en los lugares establecidos para ello, cementerios u otros puntos oficialmente habilitados. Una labor minera abandonada bajo el bosque no figura en esa lista. La situación resultó poco común. La recuperación del cuerpo se consideraba desproporcionada, pero sin un permiso especial, la ciudad estaría incumpliendo su propia ley. La salida se encontró por la vía de la excepción. La administración de Annaberg-Buchholz solicitó una exención del párrafo 18 de la ley funeraria sajona, es decir, una autorización oficial para no cumplir el requisito de sepultura en un lugar establecido. El 29 de octubre de 2024, la Autoridad Sanitaria del Distrito de los Montes Metálicos aprobó esa excepción y el Gabinete de Prensa de la Administración Regional confirmó la decisión oficialmente. Desde ese día, la labor abandonada bajo el Schreckenberg quedó jurídicamente reconocida como lugar de descanso final. Según los documentos, es el lugar de sepultura de una persona concreta, sin categoría de monumento ni de memorial. Las autoridades no previeron ninguna actuación posterior. Una decisión así sigue siendo rara en Alemania. Normalmente el Estado asume gastos muy altos para devolver a un fallecido a su familia. Se considera una cuestión de dignidad, no de contabilidad. Aquí lo decisivo fue el cálculo de coste y riesgo, y eso fue justo lo que enganchó al público. La línea hasta 400.000 euros, junto a la palabra desproporcionado. Los primeros en oponerse fueron quienes conocían a Oliver en persona. Sus allegados presentaron una petición para exigir que los trabajos continuaran y que no se pusiera punto final con la decisión del Pleno. Unos amigos lanzaron una recaudación mediante micromecenazgo. Si el Estado considera desproporcionados 400.000 euros, el dinero lo reunirán ellos. La posición oficial de la ciudad no cambió. El permiso estaba concedido, el estatus de la labor estaba definido y no había previstos trabajos con cargo al presupuesto. Lo que cambió fue otra cosa. Unos 2 meses después de la desaparición, aquel acceso ilegal fue tapado y de paso se cerraron también los demás accesos al antiguo campo minero de Frohnau. La lógica es clara. Mientras el paso siga abierto, se mantiene el riesgo de una nueva entrada. La calma no llegó.
A finales de noviembre de 2024, unos nuevos hallazgos en la zona provocaron otra salida de la policía. ¿Qué se encontró exactamente? No se hizo público. Para entonces, había gente que se acercaba a la antigua entrada expresamente. La prensa alemana utilizó la expresión lugar de peregrinación. La gente iba a mirar, a dejar algo, a quedarse un rato de pie. Allí mismo empezaron los rumores, que Oliver no habría muerto bajo el derrumbe, sino que habría desaparecido de forma deliberada y viviría en otro sitio. La versión se extendió por foros y comentarios. No tiene ninguna confirmación. En su contra están la bicicleta abandonada, las cosas dejadas en la entrada, los marcajes independientes de los dos perros y los resultados de la comprobación policial de sus contactos. El rumor se sostiene exactamente en una cosa: nadie ha visto su cuerpo. La incertidumbre convive mal con los hechos y estupendamente con las suposiciones. En otoño de 2025, el terreno sobre la labor seguía vallado con la misma valla de obra móvil, colocada justo después de los hechos. Allí hay colgada una tela blanca con una frase: para Oli, no te abandonamos. La colgaron sus conocidos y sigue ahí hasta hoy. La historia salió mucho más allá de los montes metálicos. Se ocupó de ella un bloguero de Düsseldorf llamado Marcus, conocido en la red como Meki. Publicó 7 vídeos sobre el caso y uno de ellos reunió unas 100.000 visualizaciones. En sus materiales salió a la luz un detalle que los comentaristas recogieron enseguida. Junto al acceso casero, alguien se fijó en una marca extraña, la figura de un escarabajo. Los buscadores de tesoros la relacionaron con las leyendas sobre señales encima de viejos escondites. No hay confirmación documental, ni de la marca, ni de las leyendas. Es una conversación, no un hecho. En el primer aniversario, los conocidos de Oliver declararon que no darían marcha atrás. Lo empezado se termina. De momento su campaña no ha llegado a trabajos reales. Oliver K., de 34 años, entró en una vieja labor minera sajona por un paso que él mismo había excavado y no salió. El derrumbe, según las conclusiones de la policía, lo provocó él mismo. Se considera que su cuerpo está a unos 25 metros bajo el derrumbe y la posición exacta se desconoce. Recuperarlo se ha declarado desproporcionado por coste y riesgo. La galería abandonada bajo el Schreckenberg se considera oficialmente su tumba. Oliver sigue allí. La tapa del pozo estaba perforada. Eso significa que el pozo respira y que abajo el aire es normal. Así se veía desde arriba. Los instrumentos mostrarían después que el oxígeno allí era críticamente escaso. En la noche del 27 de julio de 2019 bajaron a un pozo del malecón del río Karpovka, en San Petersburgo, 2 hombres. El autor del canal Camino hacia la película, Pavel Shpuntenkov, y Alexei Kulakov, apodado Megavolt. A las 4 de la madrugada se perdió el contacto. Veamos por qué un hombre con mucha experiencia bajo tierra bajó de todos modos. El canal se llamaba como una promesa: Camino hacia la película. Lo llevaba Pavel Shpuntenkov. Según una de las fuentes, nació el 3 de noviembre de 1978 en la ciudad bielorrusa de Buda Koshelovo. Con la edad, la cosa es más complicada. En el verano de 2019, la prensa hablaba unas veces de 40 años y otras de 41. Los datos son contradictorios. Hasta 2016 se dedicó a la música. Luego se pasó por completo al videoblog. Para el verano de 2019, Camino hacia la película tenía cerca de 578.000 suscriptores y sus videos habían reunido unos 72 millones y medio de reproducciones. El lema del canal lo formuló él mismo: en este planeta no hay ni una sola persona que no sea interesante, y la vida de cada uno merece o un libro o una película. Recorría el país y filmaba a quienes nunca llegan a los noticieros: camioneros, habitantes de aldeas perdidas. En la descripción del canal escribió sin rodeos lo que quería: rodar una película de ficción. El blog era un peldaño intermedio, una manera de aprender a trabajar con la cámara y con la gente. De ahí el nombre: no la película, sino el camino hacia ella. Su último video lo publicó el 18 de julio de 2019, un viaje por Altai. Sus 2 últimos trabajos fueron rodados justamente allí. Entre esa publicación y la noche del Karpovka pasaron 9 días. Poco más de una semana después, Pavel estaba dentro de un pozo cerrado de hormigón, bajo la acera del lado de Petrogrado. Buscaba un tema nuevo y decidió filmar aquello que está justo bajo los pies de millones de personas.
Al segundo participante de esa noche lo conocían por el apodo Megavolt. En el pasaporte figuraba como Alexei Kulakov. Según la prensa, en julio de 2019 tenía 33 años. Esa cifra aparece en la mayoría de las publicaciones y casi no genera discrepancias. Su biografía en la superficie parecía completamente terrenal. Durante más de 10 años trabajó en la empresa municipal Gorelectrotrans, que se ocupa de los tranvías y trolebuses de San Petersburgo. Empezó de cobrador, después se puso al volante de un tranvía en el depósito de Blojina y más tarde pasó como conductor al servicio de vías, la división que mantiene los rieles. En 2010, el boletín de la empresa publicó una nota sobre él, tercer puesto en un concurso de destreza profesional. Su segunda vida transcurría en Internet, un blog en LiveJournal con el mismo apodo, dedicado no al subsuelo, sino al espacio, a la historia de la cosmonáutica y a la cohetería amateur. Y no se limitaba a los textos, daba charlas en espacios de la ciudad y explicaba cómo funcionan los motores. La tercera parte es la que hizo que lo conociera toda la ciudad. Kulakov estaba considerado uno de los exploradores urbanos más conocidos de San Petersburgo. Su experiencia bajo tierra se calcula de distintas maneras. Unas fuentes hablan de más de 10 años, otras de unos 15. Los datos no coinciden, pero el orden de magnitud es siempre el mismo. El retrato que sale de ahí es poco habitual. No se trata de un adolescente con una linterna que se mete en una alcantarilla por una apuesta, sino de un adulto con una profesión técnica y muchos años de práctica bajo tierra. Fue precisamente por esa experiencia que lo llamaron, y por eso su muerte no se explica con la frase de que no sabía dónde se metía. La idea del nuevo episodio nació de una pregunta sencilla: ¿qué hay debajo de la ciudad? Pavel ideó un reportaje sobre los colectores de alcantarillado, sobre la parte invisible de San Petersburgo. Pavel se dirigió a Kulakov. La elección de Kulakov parecía razonable. Tenía muchos años de descensos a sus espaldas y reputación dentro de la comunidad. Así se actúa cuando se quiere reducir el riesgo. El tema, sin embargo, era nuevo para el canal. Camino hacia la película se sostenía sobre viajes y conversaciones, espacios abiertos, luz del día. El subsuelo exigía otra cosa: estrechez, iluminación artificial. El material suponía 2 cámaras. Lo que no aparece en las publicaciones disponibles son datos sobre un reconocimiento previo del lugar. No se sabe si alguno de los dos había bajado antes a ese pozo, si se midió allí el aire, si sabían lo que los esperaba detrás de la tapa junto al número 19. No hay datos. Quedaba elegir el momento. Acordaron hacerlo de noche. Un colector urbano no es una cavidad natural. Lo construyó una persona, tiene un proyecto, un plano y una empresa que lo explota. Desde fuera, un pozo así no da la impresión de ser un lugar peligroso. Una tapa redonda en el asfalto, debajo el cuerpo del pozo, hacia abajo unos peldaños o una escalera, y al fondo una plataforma. Pero para una persona sin preparación, bajar allí es peligroso. Hay un detalle que vuelve la escena aún más tranquila. Según una de las fuentes, la tapa estaba perforada, es decir, tenía orificios y no impedía el intercambio de aire. Desde fuera, eso se lee de una sola manera: el pozo respira. Abajo, la atmósfera es normal. Justo ahí está la trampa. El peligro principal de un colector no se ve de ninguna forma, ni por la construcción, ni por lo limpias que estén las paredes, ni por los orificios de la tapa. Los gases densos se mantienen junto al fondo mismo, y una pequeña entrada de aire desde arriba no los saca de allí. Si aquel grupo tenía un detector de gases, es algo que las publicaciones disponibles no dicen. No hay datos. Solo se sabe que el procedimiento reglamentario de los servicios municipales ni siquiera inicia un descenso sin esa medición. Veamos qué se acumula en el fondo de un pozo así. En el alcantarillado doméstico, la materia orgánica se descompone sin acceso al aire, y ese proceso genera 2 productos principales: metano y sulfuro de hidrógeno. Los especialistas en seguridad industrial los señalan entre los gases subterráneos más peligrosos. Su peligro es doble. El sulfuro de hidrógeno es tóxico por sí mismo y, en altas concentraciones, puede incapacitar rápidamente a una persona, mientras que el olfato se embota ante él. El olor deja de percibirse antes de que desaparezca la amenaza. El metano no es venenoso, pero ocupa volumen. Ambos gases hacen lo mismo: desplazan el oxígeno de un espacio cerrado. A partir de aquí empieza la aritmética. En el aire normal hay alrededor de un 20% de oxígeno, y mientras esa proporción se mantiene, el organismo no nota nada. Cuando cae hasta cerca del 13,
Una persona pierde el conocimiento en poco tiempo, sin dolor, sin ahogo en el sentido habitual y a menudo sin ningún aviso previo. El cerebro simplemente no recibe la señal. Reacciona al exceso de dióxido de carbono, no a la falta de oxígeno. Un factor aparte es la temperatura. El calor en la superficie acelera la descomposición de las aguas residuales y la formación de gases se vuelve más rápida. Ese mismo calor debilita la circulación natural. El intercambio entre el pozo y la calle casi se detiene. Un pozo que en primavera se ventilaba solo, en julio se convierte en un espacio cerrado, con escaso intercambio de aire. Julio de 2019 fue caluroso en San Petersburgo. El descenso en el Karpovka cayó exactamente en ese periodo. De ahí viene el reglamento de los servicios municipales. Antes de empezar el trabajo, se comprueba el aire del pozo con un detector de gases. Luego se insufla aire fresco desde arriba con un ventilador. Y solo después se deja bajar a una persona, con arnés de seguridad y bajo la vigilancia de un compañero. El 26 de julio de 2019 se encontraron en el lado de Petrogrado, la dirección, el malecón del río Karpovka, el pozo junto al número 19. El Karpovka es un pequeño brazo de agua que une la Gran Nevka con la pequeña Nevka. El malecón allí es estrecho y está edificado con casas de vivienda. La cita la fijaron de noche. Según las publicaciones disponibles, a esas horas había pocos transeúntes en el malecón. Bajo tierra, en cualquier caso, no hay diferencia entre el día y la noche. Bajaron los dos, llevando consigo 2 cámaras. Hasta qué profundidad descendieron no se puede decir con exactitud. Aquí es donde más se contradicen las fuentes. Una parte de las publicaciones habla de un pozo de unos 5 metros, otras mencionan unos 10, y otras escriben sobre varias decenas de metros. Los datos son contradictorios y no hay una cifra única en los materiales públicos. Solo está claro que era un pozo vertical con descenso por escalera. Arriba se quedó un conocido de Pavel, según el esquema habitual. Una persona controla la comunicación, conoce el punto y la hora y sabe cuándo dar la alarma. Quedaron en llamarse. A partir de ahí, la cuenta avanza según el único momento registrado. Cerca de las 4 de la madrugada, cesó el contacto con quienes estaban abajo. Después de eso, queda un vacío en el cuadro de los hechos. Lo que ocurrió en el pozo entre el descenso y las 4 de la madrugada se ha reconstruido solo a partir de indicios indirectos, por la posición en que los encontraron a ambos y por el estado del aire. No hay testigos directos. La reconstrucción es la siguiente. Shpuntenkov bajaba por la escalera y en algún tramo perdió el conocimiento. Ya no pudo sostenerse y cayó sobre la plataforma de inspección, que los propios exploradores llaman el balconcito, un saliente técnico dentro del cuerpo del pozo. Allí lo encontraron. La primera versión, expresada por los rescatistas el día del suceso, era más simple. El bloguero cayó desde cierta altura y el explorador murió por falta de oxígeno. Esa formulación se difundió por los noticieros el 27 de julio y durante las primeras 24 horas se consideró la principal. Casi de inmediato apareció una segunda interpretación, que invierte el orden de los hechos. A la caída la precedió la exposición al gas acumulado. Primero la persona pierde el conocimiento por falta de oxígeno y solo después cae. Con esa explicación, la caída pasa a ser una consecuencia y no la causa inicial. El aire del pozo, a esas alturas, no era respirable. Lo confirmaron las mediciones posteriores. Sobre la composición de la atmósfera no hay discrepancias. Las hay solo en las cifras concretas. Lo más importante aquí es la ausencia de aviso. La persona puede no sentir falta de aire, no tose, no siente dolor. Cuando la proporción de oxígeno cae por debajo del nivel crítico, desaparece la coordinación y el pensamiento se embota. Desde fuera aparece una debilidad repentina, y todo eso dura segundos. Las publicaciones posteriores a la tragedia señalaban con claridad que, al parecer, ambos tuvieron poco o ningún tiempo para reaccionar. La costumbre de años de Kulakov de leer el espacio subterráneo no servía aquí. No había nada que leer. Arriba, en ese momento, todavía no se sabía nada. Y aquí llega el episodio clave de esta historia. Kulakov bajó hasta su compañero caído e intentó subirlo. Lo hizo en una atmósfera que acababa de incapacitar, ante sus propios ojos, a un adulto sano. No había margen de tiempo. El aire no se vuelve apto porque abajo haya ido alguien con más experiencia. La regla de seguridad subterránea está formulada de manera tajante. Está prohibido bajar a rescatar a un accidentado en un pozo con gases sin equipo de respiración, sin salvedades sobre experiencia ni preparación.
En las instrucciones de los servicios municipales es un punto aparte. Kulakov conocía esa prohibición. Un hombre con años de descensos, con una profesión técnica y con charlas públicas a sus espaldas, tenía que entender lo peligroso que era un intento así. Y aún así, bajó. La explicación es sencilla. Intentaba salvar a su compañero. No había tiempo para volver a buscar equipo, porque por un aparato de respiración hay que ir hasta otro sitio, y abajo estaba una persona que necesitaba ayuda urgente. En un momento así, la decisión se toma bajo una presión enorme. El deseo de ayudar de inmediato puede pesar más que el conocimiento de la prohibición. Kulakov perdió el conocimiento junto a Pavel. Ambos quedaron dentro del pozo. En los partes escuetos del día siguiente, esto se describía en una sola línea. El explorador murió por falta de oxígeno mientras intentaba ayudar. Detrás de esa línea hay una decisión tomada en unos pocos segundos, con la intención de socorrer a su compañero. Bajó hasta él, pero sin equipo de respiración no había margen de tiempo. En la superficie, todo ese tiempo, esperaba el conocido de Pavel. Cuando se perdió el contacto y nadie respondió a las llamadas, se quedó arriba y avisó a los rescatistas. Esa decisión, con toda probabilidad, salvó una tercera vida. En la mañana del 27 de julio, llegaron al pozo los efectivos del Ministerio de Emergencias. A un pozo con aire no apto para respirar, solo se puede bajar con un equipo aislante, con reserva autónoma de aire. Una máscara antigás de filtro corriente no sirve de nada. Purifica el aire, pero no crea el oxígeno que abajo no hay. Sacar a alguien de un cuerpo vertical y estrecho es una tarea técnica aparte. Dentro de un pozo así no se puede girar, ni trabajar de pie entre dos personas. Hacen falta un cabrestante, cables, aseguramiento de cada uno de los que bajan y control permanente desde arriba. Los rescatistas sacaron del colector a ambos hombres. Ninguno sobrevivió. Al lugar acudieron los investigadores y representantes de los servicios de la ciudad. Las identidades se establecieron rápido. A uno lo conocían por su canal de 500,000 de suscriptores, al otro por la comunidad subterránea de la ciudad. El comité de investigación, tras el trabajo inicial, informó de que no se hallaron indicios de muerte violenta. Es una formulación estándar que traslada el caso al plano del accidente. Hacia mediodía, la noticia se extendió por los medios. En las primeras informaciones aparecía sobre todo el bloguero. ¿Qué había ocurrido exactamente dentro del pozo? Todavía nadie lo había explicado oficialmente. El primer resultado concreto fueron las cifras del aire. La atmósfera del pozo se comprobó con instrumentos. El oxígeno allí era críticamente escaso. El valor exacto varía según las informaciones. Una parte de las publicaciones da un 8% en lugar del 20% que corresponde. En otros materiales aparece la formulación de menos de un 13%. Los datos son contradictorios y no existe una cifra oficial única en las fuentes públicas. Lo esencial es otra cosa. Ambos valores están por debajo del umbral en el que una persona pierde el conocimiento, y el más bajo significa que no era seguro permanecer abajo ni siquiera brevemente. El 29 de julio se conoció el dictamen de los forenses de San Petersburgo. Como causa de la muerte se señaló la asfixia, es decir, la falta de oxígeno, y no las lesiones. Después de la pericia, la versión inicial dejó de encajar. La versión de la exposición a una atmósfera peligrosa recibió confirmación forense, mientras que las lesiones ya no explicaban por sí solas lo ocurrido. Las publicaciones del primer día describían dos desgracias distintas, pero ahora las unía una sola causa. Aún así, no se llegó a una claridad completa. Una parte de las fuentes siguió describiendo, incluso después del dictamen, las lesiones por la caída como un factor independiente que contribuyó a las muertes. Las fuentes divergen, y reducirlas a una sola versión con las publicaciones públicas es imposible. La composición exacta de la mezcla de gases en el fondo del pozo no aparece en los materiales disponibles. Cuánto metano había allí y cuánto sulfuro de hidrógeno son cifras que nunca se hicieron públicas. Tampoco se informó de cómo terminó la investigación. No hay datos sobre las conclusiones finales ni sobre la imputación de responsabilidad a nadie. Mientras la investigación trabajaba, la comunidad subterránea planteó su propia explicación, gente que lleva años entrando en esos pozos. Su versión se construía alrededor de la química de las aguas residuales. Un explorador urbano de apellido Davidov señaló en declaraciones a un medio que el sistema de saneamiento de San Petersburgo une en algunos puntos el alcantarillado pluvial con la red unitaria. A las aguas residuales llegan reactivos químicos industriales y domésticos, y la descomposición de esta mezcla, según su versión,
pudo desplazar rápidamente el oxígeno. Mencionó además el calor. La temperatura alta dificultaba la circulación y el intercambio entre el pozo y la calle prácticamente cesó. Aquí mismo está una de las principales discrepancias. Una parte de las publicaciones llama al lugar de la muerte Pozo del Alcantarillado Pluvial. Otra, colector de aguas residuales domésticas. La diferencia es de fondo. El sistema pluvial está conectado con la calle mediante rejillas de captación y recibe entrada de aire fresco de forma constante, mientras que un sistema que no recoge agua de lluvia permanece cerrado. Las fuentes divergen y determinar con certeza el tipo de red a partir de material público no es posible. Para un descenso, el nombre de la red por sí solo no garantiza nada. No es la profundidad, ni la antigüedad de la obra, ni el estado de las paredes, sino la presencia o ausencia de una entrada constante de aire fresco. La empresa municipal de aguas, Bodocanal, hizo tras la tragedia una breve declaración. Solo los especialistas de la empresa tienen derecho a abrir tapas y a inspeccionar las redes. En el comunicado no se culpaba a los fallecidos, solo se recordaba el reglamento. La discusión sobre el mecanismo concreto, los reactivos, el tipo de red, la temperatura, no invalida una conclusión. Comprobar la composición del aire en el fondo de un pozo sin un instrumento es imposible, ni con la vista, ni con el olfato, ni con la experiencia. Sería un error pensar que así solo mueren aficionados con una cámara. Sucesos parecidos ocurren con regularidad, también entre quienes bajar a un pozo es su turno de trabajo habitual. Las publicaciones de aquel mismo periodo enumeran los casos uno tras otro. Chitá, 2 fallecidos. Balashija, 2. La región de Moscú, otros 2. Ufá, 5 en un solo episodio. Son trabajadores de servicios municipales, personas con formación y permiso de acceso, no transeúntes casuales. Por casos así, se abren causas penales según el artículo sobre infracción de las normas de seguridad laboral, con penas de hasta 5 años de privación de libertad. La formulación de la acusación es casi siempre la misma. El descenso se inició sin comprobar el aire o sin ventilación. El procedimiento en sí está descrito desde hace mucho y no cambia. Cada uno de sus pasos tiene su función. El instrumento detecta la amenaza invisible. El ventilador cambia la composición del aire. El arnés sostiene a la persona. El compañero controla el descenso desde arriba. Cada paso parece superfluo, justo hasta el momento en que alguien se lo salta. La que falla con más frecuencia es la última protección. La persona de arriba ve a su compañero incapacitado y baja detrás de él. Aunque sin equipo de respiración, ya no puede ayudar. La razón es sencilla. En la mayoría de los casos descritos, el segundo fallecido es quien bajó a buscar al primero. A veces el tercero y el cuarto son quienes bajaron a buscar al segundo. Así se desarrolló también el episodio de Ufá, donde murieron 5 personas. El punto sobre la prohibición del rescate por cuenta propia está escrito a partir del análisis de decenas de casos del mismo tipo. En el Karpovka se cumplió exactamente esa secuencia. La huella mediática de los 2 fallecidos fue distinta. En los primeros días, los medios escribieron casi exclusivamente sobre el bloguero, un nombre reconocible, 500,000 de suscriptores. Al segundo lo mencionaban sin nombre, como el explorador o su acompañante. Más tarde salieron también materiales sobre Kulakov, sobre su trabajo en el depósito de tranvías, sobre su blog acerca del espacio, sobre sus charlas para los vecinos de la ciudad. La audiencia del canal reaccionó a su manera. Los suscriptores proponían reunir el material grabado y sacar, pese a todo, el largometraje, aquel al que Pavel llevaba varios años acercándose. La comunidad subterránea dejó publicaciones conmemorativas y videos de homenaje a los 2. Una parte de las publicaciones lo redujo todo a una etiqueta ya hecha: una muerte por conseguir me gusta. Sin embargo, ellos preparaban un episodio con un guía experimentado, no iban a ciegas detrás de un solo plano espectacular. En eso está, quizá, la lección principal del Karpovka. La experiencia bajo tierra ayuda a leer la construcción, a encontrar el camino y a no perder la orientación en la oscuridad. No sustituye al instrumento que mide el aire. Los años de descensos y un 8% de oxígeno en el fondo de un pozo están en planos distintos y no se compensan en absoluto el uno al otro. Para la comunidad subterránea de la ciudad, el Karpovka quedó además como la historia de Megavolt, que intentó ayudar a su compañero caído y también murió en el incidente. El viaje desde la ciudad dura menos de 1 hora. El autobús va en dirección al estuario de Chatchi Bay.
hasta el pueblo de Holodnaya Balka, en el distrito de Beliayevka, una línea suburbana corriente. La última vez que ven a Konstantin es junto a ese autobús. A partir de ahí empieza una zona donde casi no hay testimonios. Los familiares contarán después que pensaba pasar el fin de semana bajo tierra, con noche incluida. Para alguien que llevaba años yendo allí, aquello no sonaba raro. Una de las publicaciones de Odessa añade un detalle. Los conocidos que habían llegado con él fueron a una tienda y Konstantin, sin esperarlos, siguió solo camino de las catacumbas. Esa versión la da un único medio y no hay forma de comprobarla, pero encaja con todo lo que se sabe de él. Bajo tierra iba solo. En casa quedaba un acuerdo habitual entre quienes bajan a las catacumbas, una hora límite de regreso. El único seguro que existe. Si la persona no sale a la hora fijada, arriba toca actuar. Su madre, Elena Sharikova, lo esperaba por la tarde. Esa tarde no salió. El teléfono callaba. Al amanecer, Konstantin seguía sin llamar desde la superficie. 2 años y medio bajando allí. Una entrada conocida, una zona conocida. Ni un solo motivo de alarma salvo uno. No había vuelto a tiempo. Para entender por qué la alarma no saltó enseguida, hay que mirarlo con los ojos de quienes lo conocían del subsuelo. Tiene 22 años, según indica Interfax Ucrania. Parte de los medios hablaba de 21. Los datos no coinciden y la cifra exacta hay que dejarla con reserva. Según informó Komsomolskaya Pravda, estudiaba en una universidad politécnica de Odessa. En la comunidad subterránea de Odessa, un ambiente con tradiciones antiguas, mapas y clubes, Konstantin no pasaba por buen caminante. El análisis del club, escrito por un participante en la búsqueda, lo formula sin rodeos. Su nivel bajo tierra era bajo. A continuación viene una lista que alarmaría a cualquier espeleólogo. No usaba cartografía en absoluto, ni planos ajenos, ni bocetos propios. Casi no anotaba sus recorridos. Iba solo y sin una buena fuente de luz, y se metía en galerías inundadas sin equipo, en tramos donde el paso se hunde bajo el agua, y puede no haber vuelta atrás. Ahora, sobre el lugar al que bajaba. Son canteras. Durante siglos la gente cortó allí caliza conchífera, la piedra blanda con la que está construida la propia Odessa. La ciudad salió literalmente de debajo de sus propios pies. La escala cuesta asimilarla. En 1998, la longitud total del sistema se estimó en unos 2.500 kilómetros. Algunos cálculos elevan la cifra hasta 5 o 6.000. No hay datos exactos ni puede haberlos. No existe un mapa completo único. La particularidad principal del laberinto no es su tamaño, sino la falta de lógica. Las galerías se abrían donde pasaba la capa de piedra que interesaba, y como le venía bien a la cuadrilla en aquel año concreto. Bifurcaciones, callejones sin salida, y galerías tienen el mismo aspecto, las mismas paredes, la misma altura. Uno pasa 3 cruces y ya no sabe decir cuál era el segundo. A esto se suma el agua. Buena parte de las galerías bajo Holodnaya Balka está inundada por aguas subterráneas. El nivel cambia, los pasajes quedan sumergidos, hay tramos que se vuelven intransitables sin equipo. Los subterráneos con experiencia resuelven esto con mapa, marcas, hilo y compañero. Konstantin no tenía nada de eso, se orientaba de memoria y por los recorridos conocidos. Holodnaya Balka era su terreno habitual, iba con regularidad. Conocía la entrada y las zonas cercanas. La tarde del 7 de enero, Konstantin no vuelve a casa. Por la noche, avisan a su madre de que no ha salido. La reacción de la familia es la típica. Lo más probable es que se haya retrasado. Quizá decidió pasar la noche bajo tierra, como tenía previsto, y movió la hora de salida. La lógica se apoyaba en la experiencia de la ciudad. Quienes se pierden en las catacumbas de Odessa suelen salir por su cuenta, en unas horas, rara vez al cabo de un día. El espeleólogo Igor Grek decía en una entrevista a un medio de Odessa que perderse de verdad en las catacumbas ocurre una vez cada 2 o 3 años. Un suceso tan raro que nunca es lo primero que uno piensa. Por eso, durante el primer día no se denuncia oficialmente la desaparición. Nadie moviliza a los rescatistas. Esperan. La mañana del 8 de enero pasa sin que Konstantin salga a la superficie. Bajo tierra las condiciones no cambian en absoluto, y ahí está su trampa. La temperatura en las catacumbas se mantiene todo el año en torno a los 12 y 14 grados. No hiela, pero con mucha humedad y sin movimiento, la persona pierde calor corporal gradualmente, y cuanto más tiempo permanece quieta, peor razona y menos fuerzas le quedan para caminar. A juzgar por lo que encontrarán los equipos de búsqueda, no llevaba encima ni comida, ni agua, ni termos.
todo se había quedado en otro sitio. La mañana del día 8 lleva ya más de medio día bajo tierra. El control horario del que dependía su vida todavía no estaba organizado en esas horas. La espera se rompe el 8 de enero por la tarde. Conocidos y familiares cogen linternas y bajan ellos mismos. En lo humano es una decisión comprensible. Según la metodología de una búsqueda organizada, es una opción arriesgada. No hay puesto de mando, no hay registro de grupos, no hay división de la zona en cuadrículas. La gente entra por donde puede, por distintas bocas, unos por una hora, otros por mediodía. En el análisis del club lo llamarán falta de sistema. Los mismos tramos se recorren varias veces, porque nadie anota dónde ha estado ya. Otras zonas no las revisa nadie. Cada cual da por hecho que allí fueron los demás. En 2 días quedan bajo tierra cantidad de huellas, y ya ninguna se puede atribuir a Constantín. Hay un segundo precio. Durante esas entradas se pierde uno de los propios buscadores. Alguien que había bajado a salvar a otro no consigue encontrar el camino de vuelta. Lo encuentran 7 horas después. Constantín, con toda probabilidad, también perdió las referencias. La diferencia está en que al buscador lo echaron en falta enseguida y sabían en qué zona debía estar. En las catacumbas se pierden tanto los que van solos como quienes llegan con linterna y en grupo. Hasta el 9 de enero, los padres no acuden al servicio de emergencias y a la policía. A esas alturas han pasado unas 2 jornadas desde el último encuentro, justo las que en la práctica de búsqueda se consideran las más productivas. La persona aún puede desplazarse y responder. Ese periodo se perdió en buena medida. El 10 de enero, en Holodnayabalka, todo cambia. Las salidas dispersas se convierten en una operación. La decisión clave se toma de inmediato. El puesto de mando no se monta arriba, junto a los vehículos, sino abajo, en una base subterránea cerca de la entrada del estuario. Arriba queda desconectado de la gente que trabaja a kilómetros de galerías. Abajo, el jefe ve personalmente a cada grupo. Aparece el registro. Cada grupo se anota, composición, zona, hora de entrada. Y sobre todo, deja una hora límite de regreso. La regla que no funcionó para Constantín se convierte en ley para todos los que van a buscarlo. Se suman a los trabajos el servicio de emergencias, la policía y los voluntarios subterráneos de los clubes de Odessa, que conocen el sistema como nadie. Las cifras varían según las fuentes, y este es uno de esos casos en los que es más honesto darlas todas. Interfax Ucrania informó de 78 participantes. Otras publicaciones hablaban de 80 y de 117 personas, de las cuales 24 eran efectivos del servicio de emergencias. Algunos materiales mencionaban más de 200 a lo largo de todos los trabajos. Los datos son contradictorios. Unos contaban el personal de un turno, otros a todos los que pasaron por la operación. El método elegido es el único posible, el peinado sistemático. Los tramos ya recorridos se revisan por segunda y tercera vez. En un laberinto donde todo tiene el mismo aspecto, una sola pasada no garantiza nada. Los turnos van día y noche. Bajo tierra no hay diferencia entre el día y la noche. Solo queda el horario de salidas. El rastro aparece casi al instante. 20 minutos de trabajo del primer grupo, y, en uno de los callejones sin salida, los buscadores ven un campamento ajeno. Está montado a la manera de una acampada. En el suelo, una esterilla de espuma, aislando a quien duerme de la piedra fría. Al lado, un saco de dormir sin abrir. La persona acababa de llegar y se estaba instalando. Los buscadores anotan el inventario punto por punto. Una linterna frontal, una segunda linterna de repuesto, 2 termos con té, comida, una mochila vaquera, ropa de ciudad, 2 teléfonos móviles, una hoja con anotaciones. Las cosas eran de Constantín. La distancia hasta la entrada aparece de forma distinta en las fuentes. El informe del club, escrito por un participante en la búsqueda, habla de 300 metros desde la entrada central. Interfax Ucrania informó de 1 kilómetro desde la entrada principal y de que las cosas se encontraron al tercer día de trabajos. Los datos son contradictorios y la diferencia es de fondo. 300 metros son el umbral del sistema. 1 kilómetro ya es profundidad real del laberinto. Lo que las fuentes no discuten es el estado del campamento. Ninguna señal de forcejeo, ningún indicio de derrumbe, nada esparcido, nada dañado. Las cosas estaban colocadas como si su dueño se hubiera apartado un momento y pensara volver en unos minutos. Para los buscadores aquello fue a la vez un avance y un revés. El avance. En 20 minutos tenían un punto de partida dentro de un sistema infinito. El revés.
De ese punto no salía ni un solo rastro. De un callejón sin salida solo se puede salir por un camino, de vuelta a la galería general, y allí empezaban cientos de kilómetros, donde ya no había nada por lo que elegir dirección. Lo más importante resultó ser lo que no estaba en el callejón. La linterna frontal se quedó en el campamento. La de repuesto también. La comida y los 2 termos en su sitio. El informe del club lo dice sin suavizar. El dueño de las cosas se marchó de su base sin la fuente de luz principal y sin comida. Eso significa que se iba por poco tiempo. Nadie emprende una ruta de varias horas, dejando en el suelo toda su luz y toda su agua. Se parece más a una salida corta con la intención de mirar la galería vecina y volver. Probablemente llevaba encima una luz de reserva débil, pensada solo para unos minutos. Lo que vino después solo se puede reconstruir como suposición. Si la luz débil empezó a apagarse, Constantín pudo acelerar el paso intentando volver al campamento mientras aún veía algo. En un laberinto, las prisas aumentan el riesgo de equivocarse en un giro. Pudo quedarse después sin la luz que le quedaba. Sin linterna, en las catacumbas no se ve nada. No hay ninguna luz ambiental. Los ojos no se adaptan porque no hay nada a lo que adaptarse. Las paredes de caliza conchífera son iguales al tacto en todas partes. Una persona puede moverse durante horas y acabar llegando al mismo sitio del que salió sin darse cuenta. Sin mapa, sin marcas y sin compañero, volver al campamento se convertía en cuestión de azar. Hay además un detalle que quedó sin explicación. El padre de Constantín llamó más tarde al autor del informe del club y le dijo que entre las cosas encontradas faltaba algo. ¿Qué era exactamente? No se pudo establecer. Desde el callejón con el campamento, la operación se abre en círculos. Las zonas cercanas primero, las lejanas, a medida que las cercanas se cierran en vacío. La cifra final de una semana de trabajos, unos 300 kilómetros de galerías subterráneas recorridas a pie y marcadas en el esquema del puesto de mando. Todo el sistema se calcula en miles de kilómetros, pero solo tenía sentido buscar allí donde una persona con una sola linterna débil es capaz de alejarse del campamento. Al mismo tiempo, se trabaja arriba. Se peinan los alrededores del pueblo de Holodnaya Balka y la orilla del estuario de Yadzi Bey, por si Constantín salió por otra boca desconocida para la familia. Tarea aparte, el agua. Para las galerías anegadas traen equipo que permite trabajar en las labores inundadas. Allí revisan los tramos profundos, precisamente aquellos a los que Constantín, según sus conocidos, se metía sin equipo. Según informó Komsomolskaya Pravda, los perros de servicio llevaron varias veces a los buscadores hasta el agua. Los conocidos confirmaban que a veces nadaba en los lagos subterráneos. La versión parecía sólida hasta un detalle. Aquel día, según esos mismos datos, Constantín tenía una inflamación de garganta. Alguien con fiebre no suele meterse en agua subterránea helada. También la comprobaron. No dio resultado ni el agua, ni la orilla, ni los 300 kilómetros de galerías secas. No quedó ni un jirón de ropa, ni un objeto abandonado, ni una huella en el suelo polvoriento, ni una señal en la pared, y marcas en las catacumbas las deja casi todo el que entiende que se ha perdido. Después del campamento en el callejón, el rastro de la persona parece terminar justo después del giro. El 16 de enero, el puesto de mando toma la decisión que todos los que trabajaban bajo tierra esperaban evitar. Los trabajos de rescate se suspenden oficialmente. Hay 2 razones formales. La primera, el peligro para los propios rescatistas. La gente llevaba casi una semana trabajando sin parar, en la humedad, allí donde las bóvedas de caliza conchífera aguantan peor de lo normal después de las lluvias. La segunda, la ausencia total de rastros. El experto espeleólogo Leonid Ashkolunenko comparó esta búsqueda con los casos habituales. Según él, a los perdidos en las catacumbas se los suele encontrar en 2 o 3 días, y se los encuentra siguiendo una cadena de indicios. El que se pierde empieza a dejar tras de sí una historia. Objetos abandonados, inscripciones y flechas en las paredes, huellas en el polvo, restos de hogueras. El buscador va detrás de eso. Aquí no había nada que leer. La conclusión de los rescatistas fue tajante. En la parte del sistema explorada no está. El informe del club hace su propio balance. En un centenar de horas de trabajo, de decenas de personas, se peinaron los últimos puntos en blanco de esa zona. La operación hizo más de lo que hacía falta. Cerró el mapa. Después del 16 de enero, el centro de gravedad se desplaza a la superficie. La policía se ocupa de hipótesis que no tienen que ver con la búsqueda en las catacumbas.
La madre, Elena Sharikova, se niega a aceptar ese resultado. Está convencida de que su hijo vive y lo dice en público. No se había encontrado el cuerpo, no hay pruebas de su muerte, solo un callejón vacío con unas cosas y 300 kilómetros de galerías donde no se encontró nada. Formalmente cuesta discutírselo. Que una persona no aparezca bajo tierra no es lo mismo que la prueba de que salió de allí. No había respuesta, y las versiones se multiplicaban. La prensa de Odessa contó 6 en el invierno de 2012. La primera y principal no ha cambiado desde que aparecieron las cosas. Se perdió tras quedarse sin una fuente de luz y no logró volver. Lo explica todo salvo una cosa. ¿Por qué no encontraron ni rastros ni a él mismo? La segunda, un derrumbe. Un tramo así se puede pasar a 2 metros y no notar nada. La tercera, el agua. Galerías inundadas sin equipo, los perros que llevaban hasta el agua, los lagos revisados aparte. Nada. La cuarta se va del todo a la superficie. Constantín no se quedó bajo tierra, sino que dejó sus cosas y se marchó. Como motivos se mencionaban eludir el servicio militar y unas deudas. La policía comprobó avisos de encuentros con un hombre parecido en la provincia. Ninguno se confirmó. El punto débil es evidente. Montar una escena con una mochila abandonada y 2 teléfonos exige cálculo, y en el campamento todo parecía una pernoctación normal interrumpida. La quinta y la sexta eran abiertamente fantásticas. Nadie las tomó en serio, pero vivieron mucho tiempo porque llenaban la falta de respuesta. Un año después, el portavoz de la policía de Odessa, Vladimir Shablyenko, puso el punto final. Todas las versiones, incluidas las difundidas por los medios y los foros, se comprobaron y no se confirmaron. El caso quedó abierto. La persona no ha sido encontrada, la muerte no está establecida, las circunstancias no se han reconstruido. En el invierno de 2013, la familia sigue esperando noticias. El expediente está parado, no se ha añadido ni un solo hecho. En marzo de ese año, los padres acuden a los participantes de un popular programa de televisión sobre videntes. En los materiales del programa se recoge la declaración de una participante, Yaroslava Fyodorova. Konstantín está vivo, y antes de desaparecer se encontraba ante una decisión difícil. Aquello no aportó ningún dato comprobable, ni lugar, ni dirección, ni fecha. Para una familia a la que llevaba un año sin poder decirle nada, aquello no era una búsqueda de la verdad, sino una forma de no rendirse. No se vuelven a organizar trabajos en Yolotnaya Balka. La razón es práctica. Repetir la operación de enero significaría recorrer de nuevo cuadrículas ya revisadas y exponer a los participantes a un riesgo añadido. En cambio, el caso permanece en la comunidad subterránea de Odessa como material de aprendizaje. Las conclusiones del análisis del club son simples hasta dar rabia. Toda salida debe tener una hora límite y arriba una persona que la controle. La luz tiene que estar duplicada, 2 fuentes independientes como mínimo, y nunca abandonar el campamento sin la linterna principal. El recorrido hay que registrarlo al menos con un esquema. Los tramos inundados no se cruzan sin equipo, y el punto principal, sobre el que aún se discute, las salidas en solitario bajo tierra. 9 años después, la historia tiene continuación, pero no donde se esperaba. El 24 de febrero de 2021, un explorador de catacumbas baja a los subterráneos bajo el bulevar Jvanetsky, en la propia Odessa, y encuentra restos humanos, de lo que informa a las autoridades. Al lado, una mochila y un tubo de respiración casero. La combinación de los hallazgos permite suponer que la persona entró en los túneles sabiendo a dónde iba. En la comunidad de la ciudad, casi enseguida creyeron que habían encontrado al desaparecido. La policía confirma el hecho del hallazgo, pero no revela los resultados de la identificación. Y aquí hay que parar la versión y comprobarla, porque se cae por 2 puntos. El primero, el tiempo. La publicación sobre el hallazgo habla de una persona desaparecida 6 años antes, es decir, hacia 2015. Konstantín Sharikov desapareció en 2012. Una diferencia de 3 años no es un redondeo. El segundo, el lugar. El Boulevard Jvanetsky está en la parte central de Odessa. Las catacumbas de Yolotnaya Balka pertenecen a un pueblo del distrito de Beliayevka, fuera de la ciudad. Formalmente el sistema es único, pero los tramos están separados por decenas de kilómetros, y no hay un paso continuo entre ellos para alguien sin equipo ni mapa. Hasta hoy no se ha publicado ninguna confirmación oficial de que los restos encontrados pertenezcan a Konstantín Sharikov. Es una versión, y no es la teoría mejor respaldada entre las existentes. Una cámara suspendida de un cable muestra a un hombre a 55 metros de profundidad. Mueve los brazos.
está vivo, y no hay forma de llegar hasta él. Las paredes de un pozo de un siglo de antigüedad se desmoronan con cada contacto, y a un rescatista ya se le agrietó el casco. Marzo de 2011, el valle de Jersey Valley, en Nevada. Devin Westenskow, de 28 años, aprovechó unas horas libres entre turnos para ir a ver unas minas antiguas, y cayó en un pozo de mina que no figuraba en ningún registro estatal de peligros. Después, vinieron 2 días, una decena de servicios, y una decisión que nadie quería tomar. Devin James Westenskow nació el 13 de mayo de 1982 en la ciudad de Layton, estado de Utah. Crece más al norte, en Evanston, estado de Wyoming, justo en la frontera con Utah. Allí viven también sus padres, Carl y Denise Westenskow. Una biografía corriente del oeste estadounidense. Escuela, familia temprana, trabajo con las manos. A los 28 años dirige una cuadrilla de perforación de 4 personas y vive en 2 direcciones. Una casa en Evanston y un alojamiento de campamento de trabajo en Battle Mountain, estado de Nevada. El régimen es el típico de toda la región. 3 semanas en el yacimiento y luego el camino a casa cruzando el desierto. Está divorciado, cría a 5 hijos y poco antes de marzo de 2011 se prepara para casarse de nuevo, sin gran ceremonia. Los conocidos lo describen todos igual, callado, trabajador, sin alardes. En su tiempo libre caza y sale con la moto de nieve. A Devin le gusta asomarse a las viejas labores abandonadas. Termina el turno, hasta su casa hay 1000 kilómetros y alrededor solo hay laderas vacías con oquedades oscuras. El yacimiento de su cuadrilla está en el valle de Jersey Valley, en la parte oriental más alejada del condado de Pershing, al noreste de la ciudad de Reno. Desierto abierto. Hasta la población más cercana hay decenas de kilómetros de camino en mal estado, y la cobertura no llega a todas partes. Aquí funciona una central geotérmica de la empresa Ormat. La tecnología es sencilla en su idea. El agua caliente de las profundidades de la Tierra sube por un sondeo, cede su calor y vuelve a bajar. La central, de 15 megavatios de potencia, entró en funcionamiento en 2010. Y las cuadrillas de perforación siguen trabajando en el emplazamiento incluso después de la puesta en marcha. El complejo Murphy empezó a explotarse hacia 1895. Las últimas labores se cerraron en 1945 y simplemente se marcharon, dejándolo todo tal como estaba. La magnitud del problema se ve a escala del estado. En Nevada se contabilizan entre 200 y 300 mil objetos heredados de siglo y medio de minería, pozos, galerías, hundimientos, cámaras derrumbadas. Alrededor de 50,000 de ellos se consideran seriamente peligrosos para las personas o el ganado. En ellos se puede caer o quedar sin oxígeno. El programa de inventario y clausura de labores abandonadas funciona en el estado desde 1987. Los especialistas recorren las zonas, sitúan los objetos en el mapa, colocan vallas y carteles, y los más peligrosos los cierran del todo. El trabajo lleva décadas y choca con el dinero y con el tamaño del territorio. Hay que encontrar el objeto, llegar hasta él campo a través, evaluarlo y cerrarlo. Objetos así hay decenas de miles y cuadrillas, apenas unas pocas. El pozo en el que cayó Devin Westenskow no figuraba en la lista de objetos peligrosos. No lo habían inspeccionado, ni descrito, ni marcado en el mapa de riesgos. Formalmente, para los registros estatales, esa bocamina no existía. Sobre el terreno, eso no significaba nada. Una ladera vacía en el valle de Jersey Valley tiene el mismo aspecto donde el pozo está inventariado y donde no lo está. La diferencia solo está en los papeles, y aquí entra la segunda particularidad de las labores antiguas. Un pozo vertical en la roca no siempre parece un brocal. La boca a veces está parcialmente cubierta de derrubios, rodeada de restos de entibación de madera podrida, tapada por matorrales. Desde fuera parece un hoyo poco profundo, la luz baja unos metros y se topa con la oscuridad, y el ojo completa la imagen por su cuenta, normalmente hacia el lado de «aquí no hay mucha profundidad». Abajo, debajo de ese hoyo inofensivo, puede haber 50 metros de vacío. Ese día termina el turno y Devin sale con 2 compañeros a ver labores antiguas. No es una tarea de trabajo. 3 hombres adultos del mismo yacimiento fueron en sus horas libres a ver minas abandonadas. Así lo describen todas las fuentes. Iba con compañeros de la cuadrilla de perforación. Alrededor del mediodía cae en un pozo abierto. ¿Qué ocurrió exactamente en ese segundo? No lo describe ningún documento oficial.
si se acercó al borde mismo, si el reborde de la boca se dio bajo sus pies, si resbaló en los derrubios, no hay datos. En la esquela se dice en pocas palabras, resbaló y cayó. El sheriff del condado de Lander recibe el aviso de la caída a las 12 del mediodía. Sus acompañantes pidieron ayuda de inmediato y no bajaron por su cuenta. Los dos se quedaron arriba y resultaron ilesos. Sus nombres y sus edades no aparecieron en ninguna publicación. Solo se sabe que ambos trabajaban en el proyecto geotérmico. La profundidad de la caída difiere según las fuentes, y esa es la primera de las contradicciones que acompañarán toda la historia. Unas publicaciones hablan de 180 pies, otras de 185, otras de 190, y algunos materiales hablan de una caída de casi 200 pies. Más tarde, cuando lo encuentren, la profundidad se fijará en 182 pies, unos 55 metros, 55 metros de caída libre por un pozo estrecho de roca, la altura de un edificio de 18 plantas. Una persona recorre esa distancia en unos 3 segundos y medio. Arriba quedan dos hombres que acaban de hablar con él y un hueco del que no llega nada inteligible. El aviso de la caída se transmite al servicio de búsqueda y rescate del condado de Lander, y entonces entra en juego lo que en estas tierras siempre frena cualquier operación: la geografía. Jersey Valley queda apartado de las zonas habitadas. La carretera hasta el emplazamiento está destrozada y desierta, y una columna con maquinaria necesita tiempo solo para llegar. Lo primero con lo que se topan los que llegan es el propio terreno alrededor de la boca. La ladera se desmorona, el suelo cede bajo los pies, y acercarse al borde del hueco ya resulta peligroso arriba. Esa tarde no se consigue trabajar. A las 20:42 se suspende la búsqueda por la oscuridad y por el peligro del relieve. La decisión es reglamentaria y correcta. De noche, en una ladera que se desmorona junto a un pozo abierto, cualquier intento pondría en riesgo a otra persona. Pero para quienes están arriba, eso significa una sola cosa: el hombre de abajo pasará la noche solo. Los rescatistas se quedan junto al pozo hasta la mañana. No hay ninguna información. No se sabe si está vivo, si oye, si reacciona. No se logra contactar con la voz. La profundidad y la roca desprendida lo amortiguan todo. A esto se suma otro problema aparte. En el emplazamiento no hay cobertura móvil. La comunicación con el exterior va por radio, por teléfono satelital o a través de personas a las que se envía a una zona con señal. Las noticias desde el lugar saldrán con un día de retraso, y eso será la causa de la confusión con las fechas. Por la noche llegan al lugar los padres de Devin, Carl y Denise. Estarán en el emplazamiento durante todo el resto de la operación. Para la mañana del jueves queda claro que el condado de Lander no puede con esto por sus propios medios, y se incorporan al trabajo los condados vecinos, los brigadistas de salvamento minero de una mina en activo y los servicios federales. Al amanecer aparece en el emplazamiento maquinaria que la víspera no estaba. Los rescatistas bajan al pozo una cámara robotizada por cable. Es lo que se hace cuando una persona no puede bajar y hace falta conocer la situación. El cable se desenrolla metro a metro. Hacia la marca de los 182 pies, la imagen del monitor se detiene sobre un hombre. La cámara registra en el fondo del pozo fragmentos de roca y material desprendido que bloquean parcialmente el acceso a Devin. El camino hasta él se complica por la roca que cayó desde arriba junto con él o después de él. Eso cambia el cálculo desde el principio. Aunque alguien hubiera bajado, no habría sido posible izarlo de un solo tirón con una cuerda, y la cámara muestra lo principal. Respira. Ese mismo plano da la otra mitad del cuadro. Se aprecian lesiones graves en la cabeza. Más tarde, cuando los médicos reúnan los datos, la lista de lesiones será esta: fracturas en la mandíbula y en los hombros, y una lesión pulmonar. A partir de ese minuto empieza la operación de rescate. Al hombre lo han encontrado, está vivo, se le ve en la pantalla, y toda la tarea se reduce a una sola cosa: sacarlo. La pantalla del monitor se convierte en el único canal de comunicación entre la superficie y el fondo. Arriba hay personas que miran a un hombre vivo a 55 metros bajo sus pies y no pueden transmitirle ni una palabra. En las operaciones de rescate, esto se da pocas veces. Normalmente ocurre al revés. Se puede llegar hasta el afectado, pero no se sabe si está vivo. Aquí todo está del revés. Que está vivo se sabe con certeza. Llegar hasta él es la pregunta cuya respuesta habrá que buscar durante las siguientes 24 horas. El problema resultó ser el pozo. En cuanto el grupo comienza el descenso,
Las paredes de la labor se desmoronan con cada contacto. Cada movimiento del que baja hace caer piedras. A uno de los rescatistas, una piedra le impacta contra el casco. El casco se agrieta. Los rescatistas consiguen llegar hasta un punto situado a unos 50 pies del afectado, 15 metros. Al hombre se le ve, en proporción a toda la profundidad, llegaron casi a su lado, y a partir de ahí, la pared sencillamente no aguanta. Suben al grupo. El primer intento confirma lo que todos ya sospechaban. El pozo se destruye por sí solo, y cualquier presencia humana en su interior acelera el desprendimiento. Arriba queda el monitor, en el que se sigue viendo a un hombre vivo. Las imágenes de la tarde dan aquello por lo que nadie en la explanada se marcha a los coches. En la imagen se ve movimiento. Mueve los brazos. El viernes, hacia las 3 de la madrugada, la cámara registra los brazos levantados. Para los padres, que llevan 2 días junto al pozo, es una prueba directa. Su hijo está vivo, está consciente al menos lo suficiente para moverse, y está allí solo. Para los rescatistas la misma imagen funciona de otra manera. Eleva el precio de cada hora y hace que la decisión sobre un nuevo descenso sea moralmente especialmente dura. A esas alturas trabajan en el emplazamiento servicios de toda la región. Las unidades de búsqueda y rescate de los condados de Lander y Pershing, el equipo de respuesta rápida del condado de Washoe, brigadistas profesionales de salvamento minero de una mina en activo de la corporación Newmont, especialistas en accidentes en minas, rescatistas de la base aeronaval de Fallon y el servicio aéreo Access Air. En el emplazamiento trabajan la Oficina de Administración de Tierras, el Departamento de Seguridad Pública de Nevada, la Oficina de Recursos Minerales del Estado, el Departamento de Gestión de Emergencias y el Servicio de Seguridad Laboral. Ayudan el personal del proyecto geotérmico Ormat y varios voluntarios. Es una coalición muy grande para una sola persona en un solo hoyo. Por su composición, es comparable a la de un gran accidente minero. La pared que se desmorona anula las posibilidades de todos los servicios reunidos. Nadie tiene forma de instalar en un pozo centenario una estructura que sostenga la roca. Entubar el pozo son semanas de trabajo y maquinaria pesada que allí no hay. Ensancharlo desde arriba significa hacer caer todo hacia abajo. Bajar rápido a un rescatista significa poner en riesgo tanto al rescatista como a quien está abajo. La noche transcurre buscando una opción que no existe. A primera hora de la mañana, los rescatistas van a por un segundo intento. El resultado se repite hasta en los detalles. La roca cae. El grupo se ve obligado a retirarse. En el pozo trabajaron 2 unidades que en el estado se consideran las más fuertes. Su conclusión es inequívoca. Descender con cuerda a esa labor de forma segura es imposible. La representante de la Oficina de Administración de Tierras, Jolene Worley, describe la situación sin rodeos. La mina está tan inestable que las paredes se desmoronan y las piedras golpean los cascos de los rescatistas en cada intento de llegar hasta el afectado. Esas personas harán todo lo posible por salvarlo, añade, pero llegar hasta él realmente no pueden. El intento supondría un riesgo mortal para ellos mismos. Su colega Doran Sánchez habla del casco agrietado y de la retirada de los 2 grupos. En el otro platillo de la balanza está la estadística que en esta profesión se conoce de memoria. Desde 1869, en 39 accidentes en minas de Estados Unidos, murieron 151 rescatistas, 17 de ellos en 3 sucesos ya posteriores al año 2000. Cada una de esas cifras significa lo mismo. Rescatistas murieron mientras intentaban ayudar. Una operación de rescate fallida añade a la primera tragedia una segunda. Tras evaluar los riesgos, la operación se da por terminada. En los documentos se llamará decisión de suspender los trabajos. En esencia, es la decisión de no someter a los rescatistas a un riesgo mortal en una labor inestable. Se toma con un hombre vivo en el fondo, y todos en el emplazamiento lo entienden. La cámara se deja en el pozo, sigue transmitiendo imagen. La imagen del monitor cambia hacia la mañana. Ya no hay movimiento. Respira, pero no se mueve. Su estado empeora tras las lesiones sufridas. En la crónica de la operación queda registrada una breve ceremonia de despedida junto al pozo. Los padres están en el emplazamiento todo ese tiempo. Cerca del mediodía las imágenes indican que ha dejado de respirar. El forense del condado de Pershing confirma el fallecimiento a partir de las imágenes de la cámara, a distancia, por vídeo,
porque acercarse al hombre sigue sin ser posible. La hora de la certificación difiere según las fuentes. Una parte de las publicaciones habla de las 11:55, otra parte de las 12:30. La fecha coincide en todas. Viernes, 4 de marzo de 2011. Desde la caída había pasado algo menos de 2 días. La causa oficial son las lesiones sufridas en la caída desde gran altura. El retraso de las noticias desde el emplazamiento enredará más tarde la cronología en la prensa. Públicamente se informa de lo ocurrido solo el sábado, 5 de marzo. Por eso en la mayoría de los materiales periodísticos, la fecha de la muerte aparece desplazada, y una parte de los medios señala directamente el sábado como día del suceso. El balance de la operación es seco: 2 días, una decena de servicios, 2 intentos de descenso, un casco agrietado, una cámara en funcionamiento. Las condiciones no permitieron que ningún rescatista llegara junto a Devin Westens Cove. La distancia mínima a la que se acercaron a él fue de 15 metros en vertical. El pozo, que durante 100 años no figuró en ningún registro de peligros, resultó demasiado inestable incluso para los 2 mejores equipos de rescate del estado. En cuanto la historia llega a la prensa nacional, empieza la polémica pública. Se discute si estaba justificado dar por terminada la operación con un hombre vivo abajo. Las causas de la caída no las cuestiona nadie. Rob McGee, representante de la Asociación de Rescate Minero de Estados Unidos, formula el fondo del asunto con dureza. Al tomar una decisión así, en cierto sentido, asumes el papel de una fuerza superior. Dice que no recuerda otro caso en el que se pusiera fin a un rescate sabiendo que el afectado seguía vivo. Y añade acto seguido la otra mitad de la idea: una operación de rescate fallida duplica la tragedia. J. David McAteer, antiguo responsable de la Supervisión Federal de la Seguridad en la Minería, responde de otra manera: no existen normas únicas para el rescate en minas. Cada situación es distinta, y la decisión siempre queda en manos de quienes están sobre el terreno. Los lectores de las noticias no ven lo que ocurre con sus propios ojos. Hay también una postura tajante. Corey Schumann, que se dedica a las labores antiguas por su cuenta, declara a la prensa que él habría podido llevar a cabo el rescate y relaciona la decisión con lo que considera una falta de experiencia. Ninguno de los que realmente trabajaron junto al pozo aquellos días respaldó esa valoración. La conversación más difícil se da dentro de la familia. La tía del fallecido, Sherry Schnur, dice a los periodistas que ella no se habría rendido. Su hermana Misty Moser replica poco después públicamente: las entrevistas que se han oído no reflejan la posición de los familiares. El comunicado oficial de la familia pone el punto final. Los rescatistas hicieron todo lo posible. No era posible rescatar a Devin con vida, con esas lesiones y con semejante inestabilidad del pozo. Y los suyos les están agradecidos para siempre. Aparte, hay allí una frase sobre que lo más duro fue marcharse de aquella montaña sin él. Mientras la discusión sigue en los periódicos, en el emplazamiento trabaja gente muy distinta. La boca del pozo se rodea con una barrera justo después de dar por terminada la operación, para que nadie más se acerque a ella. La Oficina de Administración de Tierras anuncia que el pozo y varias bocaminas contiguas del complejo se cerrarán de forma permanente y que está previsto terminar los trabajos para el lunes. Se trata de un cierre hermético. Después de él, ya no se podrá entrar en la labor. El cuerpo de Devin permanece en el fondo del pozo. Esa decisión se toma abiertamente, y la familia está de acuerdo con ella. Y aquí la historia da su último giro. El objeto apareció en los documentos ya después de la tragedia, cuando el pozo se cerró. Antes de eso, estuvo 66 años abierto a 3 pasos de la carretera por la que cada día pasaban los trabajadores. El cierre llevó varios días. Hasta la tragedia, el pozo seguía sin estar inventariado. 15 años después de aquella semana en Jersey Valley, el panorama del estado no ha cambiado de forma radical. El programa de inventario de labores abandonadas sigue funcionando, cerrando varios cientos de objetos al año y encontrando casi otros tantos nuevos. Decenas de miles de bocaminas en Nevada siguen abiertas, y una parte de ellas sigue sin figurar en ninguna lista, igual que no figuraba el pozo del complejo Murphy. La historia de Westens Cove se convirtió en uno de los argumentos de esa conversación. Se la recuerda por lo evidente que resulta, aunque no es la historia más dura, entre una salida corriente para ver una mina antigua y el momento en que ya no era posible cambiar nada, pasó menos de un segundo. 4,5 metros.
Eso es lo que hay que nadar bajo el agua dentro de un pasaje de piedra inundado por encima de la ciudad de Provo, en el estado de Utah, para llegar a la pequeña sala por la que la gente se metía ahí. Es el largo de un coche. 5 personas entraron aquella noche del 18 de agosto de 2005, sin botellas, sin trajes de neopreno, en sandalias. 4 cruzaron ese tramo y llegaron hasta la meta. Ninguno de los 4 regresó. ¿Por qué ese mismo camino, en sentido contrario, resultó infranqueable? Lo estuvieron averiguando los rescatistas y la investigación. Al análisis se sumaron espeleólogos del estado, Provo, estado de Utah, la madrugada del jueves 18 de agosto de 2005. Sobre el extremo oriental de la ciudad se levanta la ladera de Y Mountain, una montaña llamada así por la enorme letra Y blanca que los estudiantes de la universidad local formaron en su costado. En Provo se ve casi desde cualquier punto y funciona como referencia. Más abajo, en la ladera, quedan un antiguo campo de golf y el parque acuático Seven Peaks. Desde allí, sobre las 3 de la madrugada, sube al monte un grupo de 5 personas. El mayor tiene 28 años, la más joven, 18. Ninguno le dijo a su familia a dónde iba ni cuándo pensaba volver. Una salida nocturna a las montañas de encima de la ciudad no parecía algo de lo que hubiera que avisar. Su objetivo es una antigua labor minera en la ladera, un poco al sur de la letra East de Y Mountain. Las fuentes describían el sitio como algo tapado por arbustos y árboles, discreto y no señalado en ninguna guía. En la ciudad universitaria se enteraban de él por conocidos. El grupo no lleva encima nada de lo que se llevaría bajo tierra una persona preparada. Ni trajes de neopreno, ni botellas de aire, ni cascos, ni cuerdas. Parte del grupo va en sandalias y con ropa ligera de verano. La luz son linternas de mano, y hay pocas. Más o menos un año antes de esa noche, empleados de los servicios municipales de Provo estaban revisando el desagüe del agua en las estribaciones y dieron con un orificio en la roca. Según las descripciones, al principio era del tamaño de una palma de la mano. Para agosto de 2005 lo habían ensanchado hasta al menos 1 metro. ¿Quién lo ensanchó? Los documentos no lo dicen. Lo que se sabe es que por él pasaba sin problema una persona adulta. Junto a la entrada se conservaban 2 montones de roca. Esos escombros los deja la gente que saca piedra desde dentro y la tira fuera. Dentro, los visitantes veían entibaciones de madera que sostenían la bóveda y cables de acero oxidados. Según la valoración de la investigación, el túnel y la cámara del fondo, al otro lado del agua, pertenecen a una explotación minera abandonada. El sitio no era una cavidad natural. Parte de los vecinos llamaba al lugar Water Mine, la mina de agua. Según una de las versiones, la excavación seguía una veta de mineral, pero no hay confirmación, ni el nombre de una empresa, ni un año, ni qué se extraía allí. Parte de las publicaciones de 2006 siguió describiendo el sitio, por inercia, como una cueva natural. Los datos aquí son contradictorios. El mayor del grupo es Scott K. McDonald, de 28 años, vecino de Provo. Estudiaba ciencias del comportamiento en el Utah Valley State College. Sus profesores lo recordaban como un buen estudiante, y el último semestre lo cursó en el otoño de 2004. J. Blake Donner, de 24 años, de Springville, tercer curso, filosofía e inglés. Además de estudiar, Donner escribía letras y cantaba en la banda de hardcore Parallax. Ese verano el grupo había hecho una gira por la costa oeste, y para noviembre ya tenían fijada otra por la costa este. Los meses siguientes los tenía llenos. Jennifer Lynn Galbraith, de 21 años, de Pleasant Grove. Se había matriculado en el semestre de otoño de 2005. Las clases empezaban en apenas unas semanas. El profesor John Goshert, que dio clase tanto a ella como a Donner, recordaba de los dos exactamente lo mismo, unas ganas enormes de vivir. Ariel R. Singer, de 18 años, de Orem. Nació el 5 de abril de 1987 en Princeton, y se graduó en la Orem High School en 2004. El quinto es Joseph Ferguson, de 26 años, llegado desde Reno, en Nevada. Aquel grupo no era una expedición ni un club, eran chavales de pueblos vecinos del valle de Utah, donde de Provo a Orem o a Springville hay 10 o 15 minutos en coche. Para entender lo que pasó después, hay que imaginarse la geometría de dentro. Justo detrás de la entrada hay un charco. Lo primero que hace una persona ahí dentro es arrastrarse por el agua. Después empieza un pasaje de unas 90 yardas, es decir, unos 80 metros.
un conducto bajo por el que se avanza encorvado o a cuatro patas. Más o menos a la mitad, el pasaje se bifurca, una rama es seca, de unos 60 metros, rodea el agua por completo y no lleva a ningún sitio en particular. La otra termina en un pozo lleno de agua, de aproximadamente 1 metro de profundidad. De ese pozo sale un pasaje inundado de unos 4,5 metros. En espeleología, a un tramo así se le llama sifón. Es una parte del conducto completamente llena de agua, del suelo al techo, sin cámara de aire. Un sifón se pasa de una única manera, sumergiéndose y nadándolo entero. No se puede sacar la cabeza y no hay un punto donde salir a la superficie a mitad del tramo. Encima solo hay roca. Según los cálculos de los rescatistas, el diámetro del pasaje inundado ronda los 75 centímetros. Otras descripciones dan menos. Los datos aquí son contradictorios, pero incluso la estimación más generosa significa un tubo en el que una persona entra con los hombros justos. A través del sifón habían tendido una cuerda, fijada por los dos extremos, lo único que allí recordaba a un equipo. La cuerda no ayuda a respirar, ni ensancha el pasaje, funciona como referencia. En agua turbia, sin máscara, uno se agarra a ella y entiende hacia dónde moverse. Al otro lado del sifón se abre una cámara de unos 2,5 metros de lado a lado, una sala pequeña, medio llena de agua. Por encima del agua quedaba menos de 1 metro de aire. El techo, en su punto más alto, unos 2 metros. Ahí terminaba el recorrido. El sitio tenía un nombre, inventado mucho antes de agosto de 2005. Los jóvenes de Provo llamaban al túnel la Cueva de Gollum, por el personaje de Tolkien que vive bajo la montaña, junto a un lago negro subterráneo. El apodo encajaba clavado: piedra mojada, estrechez, agua negra en el pozo. Según la prensa, la noche antes de salir, el grupo llamó al lugar de otra forma, en broma: Cueva de la Muerte. Fue una broma, de esas que se sueltan de camino hacia la oscuridad. Un día después, la frase acabaría en los titulares como si fuera el nombre oficial del sitio y se extendería por todo el país. Con el nombre real del lugar no tenía nada que ver. Allí se iba constantemente. El sitio era popular entre los estudiantes, subían en grupo, normalmente de noche. 2 semanas antes de la tragedia, pasó por ese mismo sifón un grupo de 9 personas, y los 9 volvieron. Alguno contó después a los periodistas cómo dentro del pasaje inundado perdió la orientación. Dejó de entender dónde estaba arriba y hacia qué lado estaba nadando. La información se pasaba de boca en boca, de un grupo a otro, dónde buscar la entrada, dónde girar, que detrás del pozo hay una sala y que hasta ella hay 4,5 metros bajo el agua. En esos relatos se pierde la diferencia entre el primer paso y el segundo, entre las fuerzas frescas y el estado en el que uno queda después de 1 hora bajo tierra. Sobre las 4:30 de la madrugada, los 5 se cuelan uno tras otro por el orificio de la entrada. Fuera todavía está oscuro, hasta el amanecer queda alrededor de 1 hora. Los primeros metros, el grupo los hace a 4 patas. Aquí, el techo está a 1,5 metros. Después empieza el pasaje largo. Agua bajo los pies, aire frío y húmedo. Una temperatura interior que es casi la misma todo el año y que no tiene nada que ver con el agosto de fuera. La ropa de verano y las sandalias dejan de ser cómodas en los primeros minutos. Luz para todo el grupo hay poca. Más tarde, durante la inspección del lugar, encontrarán una linterna y velas sin encender. Alguno de los 5 iba con la luz de otro, y las velas no sirvieron de nada, porque encenderlas con las manos mojadas dentro de un pasaje mojado es casi imposible. En la bifurcación, el grupo elige la rama mojada y sale al pozo. Aquí se acaba el paseo. 1 metro de profundidad, agua negra y la boca del pasaje inundado. Visto desde fuera, la tarea parece corta y sencilla. En total, 4,5 metros hasta la sala de al lado. Pero tomarse un sifón como una zambullida corta cualquiera es un error peligroso. La poca distancia no vuelve seguro un pasaje inundado. 4 se meten bajo el agua y llegan a la cámara del fondo. Scott McDonald, Blake Donner, Jennifer Galbraith, Ariel Singer. Joseph Ferguson intenta pasar el sifón detrás de ellos. No lo consigue. Vuelve al pozo, se queda de este lado del agua y espera con la linterna. Esa decisión es la única razón por la que en esta historia hay una persona capaz de contar cómo se veía todo desde dentro. A partir de aquí empieza la parte más difícil de la historia para su único testigo. Está solo, en un pasaje estrecho, junto al agua negra. Entre él y sus 4 amigos hay metros de agua y de piedra, y el sonido casi no los atraviesa.
Aunque llamaran desde la cámara del fondo, al pozo no llegaría. Según cuenta él, estuvo esperando el regreso unos 45 minutos. En todo ese tiempo, en el pozo no pasó nada, ni un chapoteo, ni un movimiento del agua, ni el reflejo de la linterna de otro desde abajo. Entender qué significa ese silencio es imposible. Podían simplemente haberse quedado un rato en la sala, descansando antes de la inmersión de vuelta. 45 minutos son muchísimo tiempo si uno está sentado sin moverse en un pasaje mojado, donde empieza a temblar de frío. Decidirse a salir de ahí en ese rato es difícil. Irse significa dejar el sitio donde viste por última vez a tus amigos. Desde el pozo hasta la salida hay mucho camino. Otra vez todo el pasaje largo de vuelta. Otra vez el charco de la entrada y la bajada por la ladera. Solo, con una única linterna. Ferguson decide ir a buscar ayuda. Recorre el pasaje, sale al exterior y baja hasta un teléfono. A las 6:25 de la mañana llama a la policía de Provo. Para ese momento, desde la hora en que el grupo se metió bajo tierra, han pasado unas 2 horas. Los rescatistas no saben si los 4 siguen vivos, y de momento no pueden saberlo. La única persona que podría saberlo no logró pasar esos 4,5 metros. La mañana del jueves en la ladera no se parece en nada a la noche. A las estribaciones llegan la policía y los bomberos de Provo, la policía del vecino Orem y el servicio de búsqueda y rescate del condado de Utah. Varias decenas de personas. Al principio estorba la falta de acceso. Hasta la entrada no llega ninguna carretera. Todo lo que hace falta arriba hay que subirlo por la ladera a mano, bombas, mangueras, botellas, trajes de neopreno. Los rescatistas entran. Tienen que hacer lo mismo que hicieron de noche aquellos 5. Arrastrarse por la entrada baja, avanzar encorvados, salir al pozo. La diferencia es que ellos van con trajes de neopreno y equipos de respiración, y la reserva de aire a la espalda, dentro de un pasaje tan estrecho, se convierte en un estorbo más. Los rescatistas parten de una suposición. Al otro lado del sifón puede quedar una bolsa de aire. La sala está medio llena de agua. Sobre el agua hay una capa de aire, o sea que en teoría allí se puede esperar. Si hay gente viva y encerrada, lo primero que necesitan es respirar. Por eso empiezan a inyectar oxígeno en la cámara del fondo y a sacar el agua del pasaje con una bomba. El trabajo va despacio. El tubo pasa por ese mismo conducto estrecho y hay que bombear desde un pozo subterráneo al que el agua vuelve a filtrarse. Consiguen bajar el nivel unos 60 centímetros. Solo después de eso, los buceadores pueden trabajar dentro del sifón. Antes, en el tubo inundado, no había sitio para una persona con equipo. Todo ese tiempo, a la entrada están los familiares y los amigos. No los dejan pasar y casi no pueden decirles nada. En la cronología de la operación, consta que hallaron al primero de los 4 hacia las 10 menos cuarto de la mañana. La recuperación de los otros 3 concluyó aproximadamente a las 11 menos cuarto. No hubo supervivientes. Es importante la conclusión del informe de rescate sobre el lugar del hallazgo. Según él, los 4 se encontraban en el propio pasaje inundado, fuera de la cámara del fondo y orientados hacia la salida. El teniente Dave Bennett formula la conclusión en pocas palabras. Ya habían estado en la cámara e iban de vuelta. Eso cambia el cuadro del suceso. Ahora a la investigación le quedaba entender qué había detenido al grupo justo dentro de ese corto tubo bajo el agua. Según la valoración de los rescatistas, el paso de vuelta lo empezó una sola persona. Probablemente se produjo un bloqueo en el estrechamiento que cerró el paso a los demás. El esquema del conducto muestra que, en un espacio así, los 3 de atrás no podían rodear el obstáculo ni darse la vuelta. Más tarde, en la cámara del fondo, se registrará un contenido de oxígeno de alrededor del 19%. El teniente de la policía de Provo, Scott Finch, llamó a las cosas por su nombre. El entorno allí era extremadamente peligroso y la preparación del grupo era insuficiente. Ninguno de los 5 tenía experiencia en pasos subacuáticos. La distancia es la misma, el pasaje es el mismo, la cuerda sigue en su sitio. ¿Por qué entonces el camino de vuelta resultó infranqueable para quienes lo habían hecho una hora antes? Para los buceadores espeleólogos, aquí no hay ningún misterio. El sifón de ida y el sifón de vuelta son 2 tareas de dificultad muy distinta. A la entrada el buceador está tranquilo, acaba de respirar aire normal, está lleno de fuerzas y sabe exactamente hacia dónde nada. El camino de vuelta empieza en otras condiciones. A esos mismos metros se les suma el cansancio, el frío que en una hora ha enfriado el cuerpo y el estrés acumulado.
La sala al otro lado del agua es una cámara estrecha de piedra, medio inundada y con el techo bajo. El agua del pasaje estrecho, por el que han pasado 4 personas, se enturbia. Las partículas en suspensión apagan la luz de la linterna. Lo que se veía en el camino de ida, a la vuelta se convierte en una turbiedad continua. Dentro de un sifón es imposible darse la vuelta y casi imposible cruzarse con alguien que venga de frente. Todo lo que una persona puede hacer es avanzar. La cuerda ayuda solo a quien la sujeta y mantiene la calma. Basta con perderla en el agua turbia para que la orientación quede limitada al contacto con la roca. Ninguno de los 4 llevaba máscara, ni una reserva autónoma de aire, ni la posibilidad de retroceder y esperar. Las autoridades reaccionan de inmediato. Ya el jueves por el día suben unos obreros hasta la entrada. El orificio se tapa con piedras y se rellena con hormigón fresco. Desde la recuperación del último de los 4 hasta el cierre completo de la entrada pasan unas pocas horas. Y entonces ocurre algo que nadie había planeado. El hormigón todavía no se ha endurecido, y los familiares y amigos de los fallecidos rascan sobre él los nombres de los 4 y la fecha. En la mezcla fresca quedan esas inscripciones, hechas ese mismo día. Al lado aparecen flores. El forense del estado indica la misma causa para los 4, ahogamiento accidental. Hay una cuestión aparte, de esas que en estas historias surgen las primeras y deciden cómo va a tratar el público a los fallecidos, si estaban sobrios. El análisis toxicológico no detectó alcohol ni drogas en ninguno de los integrantes del grupo. El detective Hyatt Bean resumió el resultado en una frase: en ninguno de ellos se encontró nada. En otoño, el Utah Valley State College crea becas con los nombres de sus estudiantes, en su memoria, en la Facultad de Humanidades. Un año después, lo ocurrido sobre Provo sigue siendo la tragedia subterránea más comentada del estado y cambia bastante la forma en que en Utah se mira a los agujeros en la tierra. La entrada de aquella labor minera sobre Provo está cerrada desde 2005. El túnel, el pozo, el sifón y la cámara del otro lado siguen en su sitio, dentro de la montaña. Fuera quedaron el hormigón, las piedras y 4 nombres rascados sobre la mezcla fresca.